bien con las profecías bíblicas. Bien, volvemos al museo y ahora pasaríamos por aquí por la izquierda, recorreríamos toda esta sala que le pertenece a Egipto. Recorreríamos aquí la sala a la izquierda para finalmente colocarnos aquí, donde empieza Asiria, la siguiente potencia mundial. Este turno, hasta este momento nos permite ir en orden, ¿verdad? Egipto, Asiria, pero al detenernos aquí, este personaje que vemos aquí es Asurnasirpal II, quien reinó en Asiria entre el año 883 a.C. a 859. Fue uno de los monarcas más famosos por su crueldad y por sus despiadadas campañas militares. En el video que originalmente salió en VHS, ¿verdad? Sobre la Biblia, historia y profecía exacta, habla acerca de lo que él en una de sus inscripciones presumía, de cómo hizo un montón de cabezas y un montón de cuerpos, ¿verdad? Cada lado, ¿verdad? Entonces, habla acerca de cómo desolló vivos a otros, cómo les prendió fuego. Era un hombre despiadado, realmente un criminal. Pero era muy religioso. Cosa curiosa, ¿verdad? Los criminales, incluso los que vemos en las cárceles, siguen siendo personas muy religiosas, ¿verdad? Así que este no era muy diferente. Como vemos aquí, en la estela que le conmemora, está rindiéndole tributo a 5 de los dioses. 3 de ellos formaban, de hecho, una de las trinidades que ellos adoraban. Una de las creencias y costumbres que perduran, ¿verdad? Aún hoy en día en la cristiandad y en otras religiones. Esta trinidad estaba formada por el dios Sol, que vemos aquí, que tiene alas, el dios Luna y la diosa que era una estrella, que es Istar. Pero me gustaría, si Edwin nos hace el favor de acercarnos más en la imagen que tenemos más clara, me gustaría que alguien me dijera, al tenerla a la vista, qué es lo que cuelga de su pecho. Un poquito más cerca, Edwin, por favor. Ahí. ¿Notan qué es lo que cuelga de pecho? ¿Alguien quiere comentar? Navidad se originó en la celebración relacionada con el solsticio de invierno, es decir, el nacimiento del sol. Así que todas esas costumbres y culturas se han introducido, ¿verdad? Gradualmente dentro del cristianismo apóstata, como dice una enciclopedia, simplemente para hacer más atractivo este tipo de cristianismo a la gente que ya adoraba esos objetos, ¿verdad? Dentro del paganismo. Muy bien, entonces vamos a salir de aquí y simplemente vamos a dar una media vuelta y seguimos al siguiente objeto que tendríamos aquí a la izquierda. Aquí al frente tenemos una tienda de recuerditos por si quieren comprar a la salida. Y nos vamos a colocar aquí. Vamos a hablar acerca de este objeto. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más. Aquí lo tenemos. Este objeto se conoce como el obelisco negro de Salmanasar III. Salmanasar III fue el sucesor de Asurnasirpal II. Y en esta parte que vemos aquí, que estoy tratando de señalar con mi ratón, en esta sección encontramos una representación de lo que la inscripción dice que es un tributo siendo pagado a Salmanasar III por Jehú, hijo de Omri. Eso dice textualmente ahí. Y dice que era el rey de Israel, como le llama.
Algunos estudiosos consideran que esta figura que se inclina ante Salmanasar es quizás un emisario del rey, que no es el mismo Jehú, incluso pues, suponen que se trata de un israelita diferente. Pero, sea cual sea la verdad, el objeto en sí dice que es Jehú, y dice que es un tributo que le pagó, ¿verdad? Entonces, eso lo convierte en una de las representaciones más antiguas que contiene un enlace bíblico, es decir, un enlace con un personaje de la Biblia, demostrando que la Biblia no habla acerca de cuentos y de leyendas, habla de personajes que realmente existieron y que tuvieron contacto con otras naciones de alrededor. Aunque este tributo no se menciona en la Biblia específicamente, es muy probable que haya ocurrido, porque pues, sabemos que muchos de los reyes israelitas tuvieron que someterse como reyes vasallos a algunas de las potencias mundiales de la época. Sin embargo, los monarcas asirios no solo eran ególatras, como ya hemos hablado, sino que además se valían de tergiversaciones grasas, tanto en sus inscripciones como en sus relieves. Y un ejemplo de ello es este obelisco precisamente. ¿Por qué? Porque muestra a 13 israelitas llevando el tributo. Así, Edwin puede hacer el favor de darnos un acercamiento a la imagen más clara que tenemos de este. No vamos a ver los 13 porque no podemos darle físicamente la vuelta a todo el objeto, pero aquí, ahí vemos en la pantalla, en primer plano, a Jehú arrodillándose delante de Salmanasar. Y en la parte derecha vemos los primeros dos personajes son un oficial y un militar del ejército asirio, pero los tres que están detrás, los tres personajes que están vestidos de manera diferente son israelitas. Su vestimenta los identifica como israelitas. De hecho, tienen lo que la Biblia dice, sus vestimentas, cuando se puede venir aquí a donde lo podremos ver más claramente, tienen flecos. Tanto la Biblia describía que los israelitas deberían de vestirse sus túnicas con flecos. Así que así se les representa, curioso, ¿verdad? Pues en total son 13 los que están vestidos de esa manera peculiar y diferente, que es el objetivo por el que Jehová dio esa instrucción, ¿verdad? ¿Por qué es esto una exageración? Primero, Jehú era el rey solo sobre 10 de las tribus de Israel. El rey sobre las 12 tribus en total. Segundo, esto indica que hasta los levitas estaban bajo el dominio de Jehú y por lo tanto bajo el dominio o la influencia religiosa de los asirios, cosa que no es verdad, ¿no? Y en tercer lugar, a Jehú le llaman hijo de Omri. Y eso sí que es un error bastante bíblico, pero pues bastante notorio compararlo con la historia bíblica, porque sabemos que Omri era el padre de Acab, que Jehú le había dado la comisión a Jehová le había dado la comisión a Jehú de acabar con la casa de Acab, otra cosa así. Entonces, para los asirios que no sabían la historia bíblica, obviamente, que Jehú era el sucesor de su dinastía, pero obviamente caen en un error histórico desde el punto de vista bíblico, pero además, como ya mencionábamos, en varias exageraciones de sus victorias. Muy bien, ahora, pues, vamos a seguir hablando de este hombre, pero Salmanasar tercero, pero no vamos a dar la vuelta, nos vamos a girar aquí y ustedes que centren su atención en lo que vemos al fondo. Una enorme puerta, ¿verdad? Se dice que esta puerta tiene más o menos casi 7 metros de altura. Es lo que se cree que tenía. Esta que vemos ahí al fondo es una reconstrucción de las puertas originales, con lo que no se han encontrado, obviamente siendo de madera, pues se perdió hace mucho tiempo. Lo que sí se han encontrado son estas uniones de cobre que vemos aquí que mantenían en su lugar la puerta. Eso sí que existen, aunque esas también que tenemos ahí son copias. Ya vamos a ver las originales. Pero antes de acercarnos, me gustaría si alguien puede leer Nahum capítulo 3, versículo 1, por favor.
Naum 3.1. Diana Hernández, por favor. Hay de la ciudad que derrama sangre. Está totalmente llena de engaño y robo. Nunca se queda sin presas. Excelente, muchas gracias. Entonces, antes de acercarnos, al ver la puerta, recordemos cuál es nuestra labor principal. Bueno, cuando no estamos en cuarentena, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué es lo que los testigos de Jehová más se nos conocen por hacer? ¿Qué actividad es por la que más se nos conoce a los testigos de Jehová? Adrián, por favor. Sacar las puertas para pleitear de casa en casa. Ok, muy bien, excelente. Pues, a ver, de los, a ver, ¿cuántos sabemos aquí ahorita? 93. 93. A ver, ¿quién de los 93 quiere ir a tocar a esa puerta? Para practicarle el que vive ahí. ¿Cuántos se apuntan? No, ya veo que algunos se apuntan. Bueno, no vamos a pedir todavía que se decidan. En sí, llamar a una puerta ya de 7 metros de altura ya impone, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero, pues, como se nos ha sugerido que los testigos de Jehová seamos observadores, de hecho, la reunión de esta semana, ¿verdad? La que hemos tenido este fin de semana, han dicho, miren la puerta, miren lo que rodea ahí, sabemos cuáles son sus prácticas religiosas, podemos usar eso como para establecer un terreno común. Bueno, vamos a ver si podemos establecer un terreno común con el que vive en esa casa. Estos son los originales, las piezas de cobre que se han encontrado, que componían esa puerta. Y le vamos a pedir a alguien que nos acerque a esta zona y que estaría más o menos a una altura bastante visible de nuestros ojos al llegar ahí. Un poquito más. ¿Alguien quiere describir la escena que vemos ahí? Sí, familia Ulloa, por favor. Pues básicamente estamos viendo a una persona que está siendo mutilada de pies y de manos, tal vez presa de botín de guerra, ¿no? Muy bien. Exacto, entonces la puede ver ¿verdad? Este de aquí está a punto o de ser degollado o de ser decapitado. Y este de aquí. Familia García Hernández. No veo cuál está señalando. Este de aquí. Ok, sí, es un empalado. Los clavaban en estacas bastante altas, me parece recordar algo como 3 metros de alto. Sí, perfecto. Según se dice, eran tan sádicos que en el proceso de empalar a un prisionero no tocaban un órgano vital. O sea, se aseguraban de que la muerte fuera lenta y muy dolorosa. Sus prácticas eran tan hábiles en el sadismo que practicaban que sí lo hacían. Y la puerta en sí misma vemos que está adornada por cabezas. Las cabezas de aquellos que ya han asesinado. ¿Verdad? Horrible, ¿verdad? Bueno, ok. De los que levantaron la mano, ¿quién todavía se anima a tocar esa puerta? ¿Quién se anima? ¿Quién se atreve? Ya veo que ya se menos, ¿eh? ¿Verdad? Es normal. La Biblia, como acabamos de leer en Naum 3.1, le llama la ciudad que derrama sangre. Y esto nos dice el porqué, nos dice cuáles eran sus prácticas comunes. Se ve entonces ahí en estos portales la propaganda que esta nación guerrera hacía, ¿verdad? De su crueldad, de su violencia. Ahora, cuando vemos esto y observamos la puerta y todo lo que hemos hablado, podemos pensar en un testigo de Jehová que recibió la comisión de ir y tocar a una de esas puertas, ¿verdad?
¿Sí? ¿Recuerdan de quién estamos hablando? Sí, David Quiroga. Excelente, muy bien. Jonás, él recibió esa comisión. Y para mí es muy impactante, ¿verdad? Cuando pienso en eso, porque cuando a veces hablamos de Jonás, hasta hace un tiempo, cuando hablamos de Jonás, siempre se nos tenía en la mente lo primero, que cobarde fue, ¿verdad? Huir, ¿verdad? De la comisión que se le había dado y preferir irse para en dirección a España, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el esclavo, el fiel y prudente, muy amorosamente nos presentó esa película tan bien hecha. Pero ¿se acuerdan cómo le llaman? A Jonás. Un ejemplo de fe y de valor. Porque teniendo en mente estas cosas que vemos aquí, en primer lugar no extraña que Jonás haya reaccionado, como cualquiera de nosotros ya habríamos hecho en primer lugar, ¿verdad? Abstenernos de pasar por alto esa puerta mejor, ¿verdad? Porque no podemos enfrentar esas situaciones, ¿verdad? Entonces, realmente tener valor no significa no tener miedo. Tener valor significa actuar a pesar del miedo. Y eso es lo que demuestra en el caso de Jonás. Y la fuente del verdadero valor es que Jehová. Pero si hubiera sido por la fortaleza que Jehová le dio y la fe que Jonás puso en que Jehová le protegería, realmente habría actuado como cualquiera, ¿verdad? De nosotros. Humanamente, ¿verdad? Habríamos tenido temor. Muy bien, así que entendemos mejor a Jonás ahora, ¿verdad? Al ver estas imágenes. Muy bien, entonces salimos de aquí y atravesaríamos esta sala que vemos enfrente. Nos cruzaríamos básicamente hasta el fondo. Pero para no hacer más largo el recorrido, vamos a un recorrido en línea recta, no vamos a ir directo hasta el fondo. Y aquí nos encontramos con algunos de los objetos que vienen de la ciudad de Nínive. Entonces, en la ciudad de Nínive tenemos Isaías 30:33. Creo que está un poquito más adelante en sus días, pero vamos a leer este texto ahora. Isaías 30:33. Familia García Camacho, por favor. Porque su tope ya está listo, está preparado también para el rey. Ha hecho profunda y ancha la hoguera, con fuego y leña en abundancia. El soplo de Jehová, como un torrente de azufre, emprenderá fuego. Muy bien, entonces muchas gracias. Esa profecía tenía que ver con el fin, con la destrucción de Nínive. Pero según la descripción que se da de ese juicio de Jehová, notan que es lo que sería un componente principal de la destrucción de Nínive. Por todos los términos que se utilizan ahí, y de verdad. Giselle Nava, por favor. Fuego, ¿verdad? Correcto. Pues como estamos viendo aquí, ¿verdad? Al dar vuelta por toda esta sala, básicamente todos los murales que han traído precisamente de la ciudad de Nínive están, como vemos aquí, ahumados. ¿Pueden verlo? Tal vez si vemos la imagen más detallada, Edwin, por favor, notarán el efecto del fuego sobre los murales de Nínive. Sí, ¿cuál imagen era, hermano? ¿En qué número? Perdón. Ya lo ubico, ya lo ubico. La número 11. Sí. Esa. ¿Logran verla? Completamente ahumada. Impresionante, ¿verdad? Entonces, de hecho, por lo que sabemos de Nínive, esta es una ciudad que
pasó siglos desaparecida. De hecho, los críticos de la Biblia llegaron a decir en algún momento que la Biblia se equivocaba al hablar de Nínive, porque no se conocía ningún resto de esa ciudad. No se sabía que había existido en algún momento. Entonces usaban eso como una base para señalar que la Biblia hablaba de cosas irreales, ¿no? O de suposiciones. Claro, porque habían pasado siglos y siglos enterrada bajo las arenas del desierto. Hasta que finalmente pues, se iniciaron excavaciones en unos montículos de arena que habían allí y descubrieron que eran las ruinas de la ciudad de Nínive. Tan completa fue su devastación. Lo curioso es, tomando en cuenta los siglos que han pasado debajo de las arenas del desierto, tomando en cuenta las manos que han trabajado, ¿verdad?, para remover esos murales de ese sitio, los que han trabajado transportándolas, los que han trabajado poniéndolas nuevamente en su sitio en el Museo Británico, y el hollín de ese humo está firmemente penetrado ahí, no se ha movido. Así que, ¿qué significa eso? Bueno, eso es una evidencia, ¿no es cierto?, del cumplimiento fiel y al pie de la letra de las profecías o de la palabra profética de Jehová. Podríamos decir, si usamos el texto bíblico que acabamos de leer, esa es evidencia de el soplo de Jehová, dice ahí. Es la huella del soplo de Jehová. Porque fue Jehová quien dijo que así iba a tener su fin Nínive, ¿verdad?, por el fuego. Pues así como Jehová dijo, así se cumplió. Así que sí podemos decir, el soplo de Jehová está reflejado en ese hollín que está tan penetrado en estos murales, ¿verdad? Lo mismo que Isaías, Nahum y Zacarías predijeron la destrucción de Nínive y todos coincidieron en que sería por el fuego. Muy bien, pues vamos a volver nuevamente por donde veníamos. Vamos a dar una vuelta completa y salimos otra vez al patio central aquí. En todo eso, ¿alguien puede ir leyendo, por favor, Isaías 21, por favor? Familia Solís, por favor. El año en que el rey Sargón de Asiria envió al Tartán de Asdod, luchó contra Asdod y la conquistó. Muy bien, excelente. Pues concentramos en ese personaje del que menciona ahí. El rey le llama Sargón de Asiria. El rey Sargón. Los críticos de la Biblia habían afirmado que la Biblia nuevamente se equivocaba, porque era el único documento antiguo conocido que mencionaba a este rey. Pero eso fue así hasta 1843. A partir de entonces, excavaciones arqueológicas descubrieron las ruinas del Palacio de Sargón en Jorzabad, un palacio que tenía unas 200 habitaciones y en el que se encontraron al menos 1,5 millas de relieves, como los que hemos visto. Desde mediados del siglo XIX, entonces, Sargón ha llegado a ser uno de los reyes asirios mejor conocidos. Estas estatuas de toros alados vienen de ahí, del mismísimo palacio de Sargón en Jorzabad. Es curioso, ¿verdad?, que los críticos se valen del más mínimo detalle, ¿verdad?, para acusar a la Biblia de inexactitud. Pero cuando aparecen entonces evidencias de que quienes se equivocan son ellos, obviamente tienen que buscar otra excusa para criticar a la Biblia, ¿verdad? Pero qué impresionante. En un solo versículo y una sola vez que aparecía este personaje de la Biblia y ya se habían valido de eso para señalar solo por este pequeño detalle y la Biblia está equivocada.
Pero ahora la arqueología viene y demuestra, mira, no, la Biblia no estaba equivocada para nada. Una sola palabra de la Biblia ha quedado respaldada por todo un palacio, ¿verdad? Que se encontró trabajando duro, ¿verdad? Ahí. Así que no, la Biblia no se equivoca en el más mínimo detalle. Y este que vemos aquí precisamente, este personaje, se trata de Sargón, el rey del que estábamos hablando, el que habla ahí la Biblia en Isaías 21. El que está enfrente, primero se pensaba que era solo un funcionario, ahora se cree que posiblemente es su hijo. ¿Y de quién se trata? Pues su hijo y sucesor, Sennacherib. Sennacherib asumió el poder cuando Sargón murió, y esta es una de las pocas representaciones de él que no han sido desfiguradas. Y vamos a hablar de la razón por qué al entrar en esta sala que tenemos a la izquierda. Aquí. Tenemos a esta sala. Nos ubicaremos casi al fondo de la sala para hablar de varios de los objetos que la adornan. Esta sala, el Museo Británico le llama Laquis bajo sitio. Laquis, pues seguramente recordaremos, ¿verdad? Un poquito de esta ciudad. Y especialmente la recordaremos si leemos el texto que está correspondiente a este, Segundo de Reyes 18, versículos 13 y 14, por favor. Abraham González, por favor. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, subió a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Así que el rey Ezequías de Judá le mandó a decir al rey de Asiria en Laquis: hice mal, retírate y te daré todo lo que me exijas. Y el rey de Asiria le exigió al rey Ezequías de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Muy bien, excelente. Bien, estos últimos datos del versículo 14 me gustaría que nos quedamos con ellos en la mente ahí, ¿verdad? Por ahí flotando detrás en la mente, porque vamos a hablar de ellos más tarde. Pero sobre todo en el versículo 14 dice que Ezequías le mandó a decir al rey de Asiria en Laquis. Pero es interesante porque, como decíamos, el Museo Británico nos dice que todos estos murales que vemos aquí vienen de la Sala de la Victoria, aquí, recibiendo, según él dice muy audazmente, dice él, soy Sennacherib, rey del mundo, recibiendo el botín de Laquis. Eso aparece por aquí, la inscripción esa aparece aquí. Entonces Sennacherib está ahí sentado en su trono recibiendo el botín de Laquis. Interesante, ¿verdad? Pues estas escenas representan el sitio y captura de esa ciudad de la que la Biblia habla, que era donde estaba atacando precisamente cuando Ezequías envía y le paga ese tributo. Antiguamente la ubicación de Laquis ocupaba una posición estratégica en la ruta principal que enlazaba Jerusalén con Egipto. Sin embargo, pese a ser una ciudad amurallada, en su mejor momento se cree que llegó a tener una población de entre 6.000 a 7.000 habitantes. O sea, ¿por qué es este detalle de interés? Bueno, la campaña de Sennacherib, como lo informa el texto bíblico, era atacar a Ezequías y quedarse con el poder del pueblo de Judá, ¿no? Destruirla tal como había destruido Samaria ya anteriormente. Pero no hay ningún registro de Sennacherib ni de sus historiadores que diga que Sennacherib fue capaz de conquistar Jerusalén. Pero lo que sí fue capaz fue conquistar esta pequeña ciudad de 6.000 a 7.000 habitantes. Ahora imaginémonos, si un gobernante orgulloso y todopoderoso como él se cree, como el gobernante del mundo, está decidido a conquistar una ciudad capital de un pequeño pueblo, de una pequeña nación, y una ciudad quizás que
pues rondaría como mínimo más de 500,000 de habitantes o más. Entonces, ¿por qué conformarse y por qué presumir en su sala de la victoria de haber conquistado de ese pueblo, de esa nación, un pueblo de 6,000 habitantes? No tiene mucho sentido, ¿verdad? No tendría sentido, porque su objetivo no era conquistar ese pequeño pueblito. Su objetivo era conquistar la capital de esa nación. Ahora, ¿por qué no pudo hacerlo? Obviamente, Sennacherib, siendo lo orgulloso que es, no nos lo va a decir, pero la Biblia nos lo dice, ¿verdad? Recordamos que pues, sufrió una terrible derrota cuando pues 185,000 de sus soldados murieron en una sola noche, ¿verdad? Cuando Jehová les dio muerte a estos para impedir que se quedaran con la ciudad sagrada de Jerusalén, ¿verdad? Pero aquí vemos, este registro sí nos sirve para conocer un poquito más de la crueldad de los asirios. Y si me hiciera el favor, Edwin, de ver la imagen número 7, por favor. Eso. En la esquina de lo que estábamos viendo encontramos esta imagen. Esta imagen, ¿qué creen que está ocurriendo con estos prisioneros? Creo que Elvin quiere comentar. Sí, por favor, Elvin. Nomás permíteme porque andaba buscando a los participantes. Listo. Sí, parece que se está desollando algunas personas porque se ve la fibra muscular, la parte de abajo. Así es. Del lado izquierdo vemos a unos niños viéndolo. Exactamente, pues muy bien, muy buena observación en ambos casos. El desollamiento vivo, ¿verdad?, de estos prisioneros y niños observándolo, ¿verdad? Entonces así de crueles eran, porque primero, ¿verdad?, como decíamos, mientras estaban vivos, les torturaban de esa manera, pero los niños se les obligaba a ver. Sobre esto no hay mucho acuerdo. Algunos creen que son niños, son hijos de los prisioneros, porque algunos piensan también está al lado de uno de los prisioneros suplicando por la vida. Otros piensan de que son hijos de los asirios. Quizás algunos de ellos se basan en que este parece estar sonriendo, ¿verdad? O este parece que está dándoles como apoyo, ¿verdad?, con su mano. No sabemos, entonces no podemos ser dogmáticos en decir qué es lo que está ocurriendo ahí, pero tendría sentido cualquiera de las dos explicaciones. Si son hijos de los asirios, eso explicaría por qué es que la Biblia dice de que los asirios no sabían o no conocían la diferencia entre el bien y el mal, porque era a este tipo de imágenes, a este tipo de prácticas, era al que se les sometía entonces desde la niñez. Si son hijos de los prisioneros, por otra parte, entonces también tendría sentido, porque la idea de ellos era que los someter a los pueblos a la fuerza e intimidarlos. Entonces, si podían lograr esa intimidación desde la más tierna infancia, entonces sabían que sus prisioneros no se iban a rebelar en contra de ellos, ni siquiera al alcanzar la edad adulta, ¿verdad? Entonces, esa es una posibilidad. Ahora, si pasamos a la siguiente imagen, Edwin, por favor, que es parte de la misma, del mismo mural. Les estaba señalando anteriormente la declaración que Sennacherib está haciendo aquí. Soy la anterior. La declaración que dice: soy Sennacherib, rey del mundo, recibiendo el botín de Laquis. Ahora, si notan ustedes, algo ha pasado con su rostro, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntar qué es lo que ha pasado ahí? No. Bueno, parece que ha sido desfigurado, ¿verdad? Algún objeto, pues, agudo ha sido utilizado, quizás una forma de hacha o algo para desfigurarlo.
se ha descubierto que la mayoría de las imágenes correspondientes a ese periodo que representaban a Sennacherib han sufrido el mismo vandalismo, han sido desfiguradas. La opinión de los historiadores es que esta era una costumbre antigua de los ejércitos conquistadores. Los ejércitos conquistadores acostumbraban a hacer esto con los gobernantes anteriores con el objetivo de humillarlos y borrarlos de la historia. Pero a mí particularmente me causa curiosidad, y no quiero decir con esto que esta es la explicación más exacta, ¿verdad? Ni me gustaría que alguien afirme que esto es la explicación definitiva. Pero es curioso que Sennacherib nunca fue un rey conquistado. De hecho, él siguió gobernando 20 años más después de que volvió de Jerusalén. Y finalmente, incluso los registros históricos sobre él concuerdan con la Biblia en el hecho de que fue asesinado por 2 de sus hijos, mientras se inclinaba ante su Dios Nisroch, que dice que lo derribaron a espada. Entonces, ¿por qué es esto curioso? Bueno, porque si lo pensamos bien, quizás este más bien podría ser otra evidencia más que confirma lo que estábamos hablando, que sus hijos lo asesinaron, y más bien quizás podríamos aventurarnos a decir que hasta es una confirmación de la razón por la cual fue asesinado. Porque recordemos, había intentado conquistar una nación muy pequeña, la capital de una nación pequeña, y se había conformado con resolver un pueblo de 6.000 habitantes. Y además de eso, vuelve humillado a su país con 185.000 soldados de déficit. Podemos imaginar cuántas familias de los asirios estaban llorando entonces. Eran 185.000 familias como promedio, como mínimo, que podríamos decir estaban llorando a sus seres queridos que habían perdido. ¿Qué significaría eso para el orgullo nacionalista de estos personajes? ¿No es cierto que sería, no solamente fue un golpe duro para el ejército, no solo fue un golpe duro para este hombre en particular, era un golpe duro para el orgullo nacionalista de todos los asirios? Podemos imaginarnos entonces a los propios hijos de Sennacherib creciendo quizás durante esos 20 años con el resentimiento de la vergüenza que su padre significaba para él, habiéndolos acostumbrado a pensar de una manera grandiosa sobre sí mismos: somos los reyes del mundo, somos los dueños del mundo, somos lo mejor de lo mejor, y volver a la capital con 185.000 soldados menos. Entonces, para ellos obviamente había un factor nacionalista, pero de orgullo también, que seguramente fue alimentando ese resentimiento, ese rencor contra su padre. Entonces no sabemos, pero es interesante, ¿verdad? Y bien pudiera haber sido sus propios hijos, movidos por ese rencor, movidos por esa humillación, que intentaron borrar a su padre de la historia. No podríamos decirlo a ciencia cierta, pero eso es una posibilidad interesante en la que pensar. Porque como mencionábamos, aunque esta era una práctica común entre los ejércitos conquistadores, ¿verdad? Sennacherib nunca perdió su imperio ante un ejército conquistador, sino que eso ocurrió pues varias décadas más tarde. Muy bien, y antes de salir de esta sala, ahora sí me gustaría si pudieras esto. ¿Alguien le gustaría leer, por favor, el Salmo 137? Los primeros 3 versículos, por favor. Perdón. Abigail Guzmán, por favor. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos, lloramos al acordarnos de Sión. En los álamos que allí había colgamos nuestras arpas, porque allí nos pidieron una canción los que nos tenía cautivos. Los que se burlaban de nosotros querían que los divirtiéramos. Cántenos una de las canciones de Sión. Muy bien.
Es interesante. El museo, precisamente al pie de esta imagen, que luego se la voy a mostrar ya en el recorrido donde está, dice precisamente de que esta escena nos recuerda de ese lamento que aparece en el Salmo 137. Y encaja bastante, ¿verdad? Con la descripción que da. La Biblia habla de álamos ups, se fue la imagen, Edwin, por favor. Ahí. La Biblia habla de álamos y aquí vemos algunos árboles, ¿verdad? Que probablemente sean eso. También la Biblia habla acerca de arpas. ¿No? Y luego la Biblia también habla de que de los que los tenían cautivos. Que los tenemos aquí, ¿verdad? El soldado asirio, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? Pues le están obligando a cantar. Pero según la Biblia, no le están obligando a cantar pues una canción triste. Dice que querían que los divirtieran, que les cantaran una canción alegre, en otras palabras, ¿verdad? Podríamos imaginarnos a nosotros mismos tratando de cantar una de las canciones que más nos gustan, que más nos levantan el ánimo en el momento más duro de nuestra vida. ¿Podríamos cantar con alegría esas canciones? No, ¿verdad? Pero ellos los forzaban a que hicieran eso, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de humillarlos, ¿verdad? Al mayor grado posible, ¿verdad? Es curioso porque el relato bíblico se refiere a ese mismo tipo de tortura, pero practicada por los babilonios. Pero en este caso, este mural aparece en un palacio asirio. Entonces, eso nos demuestra que la cultura babilónica y asiria, viniendo de donde venían, que el fundador había sido el mismo Nimrod, pues tenían o compartían prácticas muy similares. Eran igual de sádicos, eran igual de malvados, ¿verdad? Y de maltratadores, pues torturadores, ¿verdad? Al máximo grado posible con el objetivo de humillar, de intimidar, de aplastar el espíritu, ¿verdad? De cualquier ser humano, ¿verdad? Esa era la costumbre de ellos, viniendo, como decíamos, de donde venían, de su antepasado, Nimrod. Muy bien. Aquí volvemos ahora, precisamente, esta escena de la que hablábamos, la encontraremos al salir de aquí de la sala dedicada a la KISS. La tenemos aquí. Este cuadrito que vemos aquí, ese es el que estábamos explicando. Muy bien, ahora vamos a movernos un poquito más adentro de estas mismas salas y solamente para enfatizar lo que leíamos al principio de Nahum 3.1. Recuerdan que leíamos de que a Nínive se le llama la ciudad que derrama sangre. Sí, ¿verdad? Así dice Nahum 3.1. Pues justo en toda esta sala viene de los murales del palacio de Asurbanipal, que fue el último gran rey de Asiria. Pues si se fijan en esta zona de aquí, aparecen varios leones muertos. La cacería era, como ya decíamos, viniendo o descendiendo de Nimrod. Los asirios conservaban la misma actitud cazadora. Cazaban animales, así como cazaban a seres humanos, con la misma violencia y la misma crueldad. Y si nos acercamos, Edwin, por favor, a la imagen que tenemos de este mural. Vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? Ahí. ¿Logran ver lo que está brotando tanto de la boca como de las heridas de este pobre león? ¿Qué logran ver? ¿Comentario? Él cuenta que estaba en su casa cuando empezó a sentir cómo las paredes empezaron. Sí, vamos a ver. Ok, está levantando la mano. Y familia Gagiola, por favor.
podemos verlo de nuevo. Perdón. Se me movió. Permítame un segundo. Ahí está. Eso. Listo. Aquí se ve cómo el león tiene varias lanzas y también flechas, y se ve como pues, por cada orificio pues le está saliendo sangre. Exactamente, ¿verdad? Entonces, simplemente para reforzar, ¿verdad? Lo que hablábamos acerca de los asirios. La ciudad que derrama sangre. Eso era. Y se enorgullecían tanto de derramar sangre sin sentido que lo representaban, ¿verdad? Así, tan gráficamente como lo vemos aquí, para que quedara constancia de que hasta ese pequeño detalle que da la Biblia, de cómo califica la Biblia a los ninivitas, hasta ese mínimo detalle, podemos decir que la arqueología ha venido a confirmar, ¿verdad? Muy bien. Pues bien, volvemos a los pasillos ya del museo, y ahora damos la vuelta por acá. Movernos virtualmente es un poquito más lento a veces que movernos físicamente. Saldremos de esta sala nuevamente por donde vimos a los toros alados del Palacio de Sargón, y de frente nos quedará el Imperio griego. Atravesamos la salita esta y subimos las gradas aquí. Para avanzar un poquito, nos metemos de un solo a la sala de Grecia. Aquí está. Y si alguien pudiera leer en todo eso el Hechos 19, 26 y 27, por favor. Viviana Wizard, por favor. Y ahora ven y oyen que, no solo en Éfeso, sino casi toda la provincia de Asia, Pablo ha convencido a mucha gente y los ha hecho cambiar de opinión diciendo que los dioses fabricados con las manos no son dioses de verdad. Es más, existe el peligro no solo de que nuestro negocio pierda su buena reputación, sino también de que el templo de la gran diosa Artemis sea despreciada, y a ella, a la que adoran en toda la provincia de Asia y la tierra habitada, le van a quitar su esplendor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, claro, ¿verdad? Aquí nos encontramos en la ciudad de Éfeso. Para este momento ya es en la época en la que el apóstol Pablo está realizando su ministerio en esta ciudad. Pero para dar un poquito de referencia, ¿verdad? De lo que estaban hablando los plateros de esta ciudad. Lo que vemos aquí, esta parte de aquí, este objeto, es parte de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el gran templo de la diosa Artemis de Éfeso, como le llama ahí los versículos que hemos leído. Se sabe que artesanos, expertos y obreros trabajaron en él durante unos 220 años. Era tan sagrado ese templo que hasta se dice que podían depositarse tesoros sin temor a que fueran robados. Lo que incrementó la gran riqueza de esta ciudad y del templo era el trabajo de los plateros que fabricaban estatuas de la diosa o del templo hechas de oro y de plata. Eran como podríamos decir souvenirs que venían a los visitantes. Eran venerados los plateros, ¿verdad? Tenían tan buena reputación de este templo que atraía a personas de todas partes del mundo conocido. Llegaban ahí con el objetivo de venerar a estas diosas. Claro, tenían entonces ese temor, que la relación del Papa influyera de tal forma que la gente se diera cuenta de la verdad, de lo que estaba diciendo Pablo, que los dioses hechos con la mano no son verdaderamente dioses. Y como dije ayer, si dejamos que se habla de eso,
esplendor. No les preocupaba tanto la adoración, se les preocupaba el negocio que le perdía de dicha veneración, al perder sus riquezas. De interés en para nosotros es el hecho de que todavía tenemos la adoración de Pablo hablando, sigue estando tan intacta como en ese momento. Y lo que Pablo decía, que Dios no necesitaba de templos físicos hermanos para probar su existencia o para traer a la adoración verdadera a pesar de todos los orígenes, y que los dioses hermanos para pues esa relación se ha vivido hoy como entonces. Lo curioso es que ¿dónde está la diosa antes? ¿Y dónde está su templo? De hecho, el museo de las placas dice que esta pieza del museo es la mejor conservada. ¿Se imaginan? ¿Cómo estará la más del templo? Es la mejor conservada del templo de las artes. Pues bien, lo que tenían los plateros de eso son los que terminamos viendo. Y no gracias a la predicación de Pablo. Simplemente el paso del tiempo acabó con la adoración de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ubicarnos aquí a la derecha de esa columna del templo. Y vamos a leer para introducir Daniel 8, 5 y 6. Gustavo y Ana, por favor. Dice, seguí mirando, entonces vi a una muchacha de las casas que venía del oeste, cruzando la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. Y esa mancha tenía mi fuego prominente entre los ojos. Iba hacia el caer de los cuerpos que yo le había visto que era delante de la corriente de agua. Corría hacia él con toda su furia. Curiosa esa historia, ¿verdad? De hecho, según dice el relato bíblico, ¿qué tan veloz venía el macho de las cabras? Tenía un solo cuerno. ¿Qué tan veloz no parece que venía? Según describe el versículo 5. Familia yo. Precisamente rápido a lo que quisiera que acabara muy. Exacto, ¿verdad? Venía sumamente rápido. Esa es la idea de que Daniel tiene esa descripción. Entonces, ¿cómo se cumplió la profecía? Pues no se empezó precisamente con esto que vemos aquí. Quiere poner la imagen, si lo vemos más de la cara del que le dio Diego. Se trata de aquí nosotros hoy como Alejandro, el gran Alejandro Magno, llamado así por licencia militar. Con solo 20 años, Alejandro heredó el trono de Macedonia cuando su padre fue asesinado. A los 22 años comenzó una campaña de conquista veloz. Un área por ahí en sus manos. Decía este machoría de oeste de Macedonia, que era el trabajo de la tierra de Israel, y le perdió todas sus fuerzas para atacar al imperio que era el imperio persa, que estaba dominando en ese momento. En un momento dado, el rey persa se trajo un ejército de 1 millón de soldados. Según un libro de historia que he tenido la oportunidad de ver, dice que fue el ejército más grande de soldados por los meses de la Guerra Mundial. Imaginan, 1 millón de soldados contra las fuerzas más pequeñas de Alejandro, que apenas trabajaba con 47,000 soldados. Esto ocurrió cerca de la ciudad de Naucamela. Tanto la Biblia dijo, Alejandro fue feroz y rápido. El ejército persa fue derrotado. El imperio entonces comenzó a desbarcarse y Alejandro se estableció rápidamente hacia una gran potencia mundial.
En el anexo B9, en el anexo B9 de la declaración autorizada, podemos ver, hay constancia de las áreas que Alejandro llegó a conquistar, extendiendo su imperio, el mapa nuestra realidad de la India. Todo eso llegó a ser parte de su imperio. Así que, tal como la Biblia recuerda, un crecimiento veloz y feroz. Pero también la Biblia decía que había algo interesante con el cuerno prominente que estaba en sus ojos. ¿Quién quiere leer la idea 8 versículos 22? Leímos, por favor, a Rabia Mayón. El macho nunca representaba a la iglesia, y el gran cuerpo que estaba con solo representaba a la banda del rey. En lugar de cuerpo, los cielos eran 4. Pues bien, la nación de rey tendrán 4 reinos, pero no tendrán el mismo poder. Bien, muchas gracias. Entonces, justo a los 32 años, el Alejandro murió de repente, como una enfermedad malaria, ¿verdad? Pues, tal como la profecía decía, sería quebrado completamente. Y por no tener ningún descendiente directo, ningún heredero legítimo, pues los generales que ponían su ejército ensalzaron una disputa por el poder. Pero de ellos, tal como la Biblia decía, solo 4 lograron tener prominencia y alzar pues como reyes. Todos afirmando ser los legítimos herederos del imperio griego. Cada uno por su parte alega ser el imperio griego como tal. Pero esto implicó que iban a repartirse las tierras, no de buena forma ni por buena moral, pero finalmente le hicimos en 1930 a Menor y Tracia, Casandro, el rey de Macedonia, Ptolomeo I, Lagos, el rey de Egipto, y Seleuco IV, o Seleuco I, el rey de Sicilia. En la siguiente imagen tenemos algunas monedas que todos mandaron a añadir. La idea era mandar a añadir estas monedas era legitimarse como sus sucesores legítimos, sus herederos. Por intento de continuar con el legado del poder de Alejandro, pero la Biblia decía no heredaría el reino dividido a 4, no el poder que había venido de Alejandro. Si ustedes ven, entonces la número 9 representa a Isimaco, la número 10 representa a Casandro, la número 12, o la 12, como número 12, fueron hechos por Romeo, y la número 14 es una añadida por Seleuco. De ahí en adelante, pues, se empieza a cumplir otra profecía más, la profecía del capítulo 11 de Daniel, que tiene que ver con el capítulo del rey del norte y el rey del sur. ¿Por qué? Porque finalmente, después de un año de conflicto entre estos 4 reyes, terminaron destacando el rey desde la descendencia de Seleuco y los descendientes de Ptolomeo. Seleuco y Siria, estaba en la parte norte de la tierra de Israel, y Ptolomeo, Egipto y todas las tierras que le decía para sur. Así se convirtió por eso en el rey del norte y el rey del sur, geográficamente hablando. De hecho, las gracias de Daniel, toda la capítulo 8, la del capítulo 11, son tan exactas que los críticos de la Biblia han llegado a afirmar que fueron escritas por un impostor del siglo II antes de nuestra era.
pero cuando vamos a hacer ejercicios del Museo Británico, encontraremos evidencia de que es una narración falsa. Por el momento dejamos la sala de correspondiente a la Grecia y volvemos a salir por acá. Todo lo que es posible que pasemos todas las los pasillos y salas para aportar el recuerdo que es el grupo de aliados. Para que tengan una idea de la canción aquí, a nuestra derecha tenían algunos de los objetos procedentes del Partenón, también de iglesias. Y luego volveríamos a la zona de que y tenemos precisamente la piedra Rosetta, dando vueltas alrededor de la piedra Rosetta. Entonces no terminaríamos la cabeza por el pasillo el carnet de hablamos al principio. Y al final de este pasillo, pues, tendríamos que tomar un elevador que nos llevaría a la tercera planta. A la tercera planta del Museo Británico. Y llegaríamos por aquí. Y si se encuentra a la derecha, la puerta del elevador, claro, no menos que hay tanto participantes de memoria, no podíamos el elevador, bueno, solo para que se haga idea de algo donde llegar. Y ahí estaríamos en esa zona donde en la sala en la que estamos tendríamos oportunidad de objetos que vienen directamente de la zona de Israel. Y estas que vemos en este final particular son de nuestros intereses. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque nos interesa es las razones. Porque lo que vemos aquí, si nos acercamos un poquito más, es que esos objetos de cerámica tienen inscripciones. Se les lee como placas, es decir, piezas de cerámica con inscripciones que se encuentran en una de las últimas ciudades antiguas invadidas por Nabucodonosor. La mayoría de estas cartas fueron escritas mientras el ejército babilonio avanzaba hacia Jerusalén en la batalla de Ezquías, cuando estaba a punto de caer la ciudad de Jerusalén. Me interesa leer nosotros, sin embargo, es el contenido. Uno de ellos, que estamos marcando en el código blanco, y que también puede ser guardar más almacenamiento con la imagen que tenemos, es de interés especial. ¿Por qué? Porque es una nota de un funcionario que puede avanzar a su comandante en la GIS y contiene un nombre divino. De hecho, estas cuatro letras que ven en la segunda fila, las cuatro letras que tenemos a la derecha, más arriba, esas cuatro letras son sagrado. Eso significa que los judíos al día de hoy, aunque en sus versiones de la parte de la Biblia que ellos aceptan, podemos encontrar todavía el tetragramaton, cuando lo encuentran no lo leen, simplemente lo pasan por alto y lo reemplazan por los títulos conocidos como Señor y Dios. Eso es lo que los judíos normalmente hacen. Obviamente, los judíos, como no usan el nombre de Dios, ni siquiera cuando lo están leyendo, estos no lo usan en su comunicación cotidiana y mucho menos lo pondrían en una carta, por ejemplo, en una carta de negocio, por ejemplo, o en una carta a nivel personal. Que un judío
o varios judíos hayan hecho esto de poner el nombre de Dios en sus caracteres antiguos, en cartas que no eran cartas sagradas o escritos sagrados, demuestra que los judíos en realidad seguían utilizando el nombre de Dios todavía antes del destierro a Babilonia. Era parte de su cultura, era parte normal de su comunicación cotidiana. Así que si lo usaban en sus escritos no sagrados, significa que lo usaban en su habla cotidiana también. Así que esto contradice la pues, tradición judía de no utilizarlo. Muy bien, ahora avanzamos un poquito más. Vamos a volver a la sala donde nos encontrábamos y seguiremos por el pasillo que tenemos aquí a la derecha. Uy, alguien está escribiendo. Alguien está escribiendo. Ok, vamos a ver. Pero no marearlo mucho. En todo lo que nos avanzamos aquí, vamos a hablar acerca de Babilonia, por lo tanto, un segundito. Okay, estamos aquí. Y en esta zona queremos recordar, estábamos hablando que esto se ha volteado para donde no iba. Lo siento. Bueno, avanzaríamos por todo esto y entraríamos a aquella sala que vemos ahí. Para hacerlo más rápido, vamos a ubicarnos aquí, que es la sala de la que estábamos mencionando. Aquí hay varios objetos. Primero vamos a hablar acerca de este que tenemos aquí, que se conoce como el prisma de Taylor o el prisma de Sennacherib. ¿Por qué es esto un objeto de interés para nosotros? ¿Recuerdan? Perdón. Cuando estábamos en la primera planta hablando acerca de Sennacherib, leímos un texto que decía que el rey había cobrado un tributo, o Ezequías le había mandado un tributo que se componía de 30 talentos de oro y 30 talentos de plata, 300 talentos de plata. Pues este objeto que tenemos aquí, que es el prisma de Taylor o de Sennacherib, contiene básicamente los mismos detalles. Si Edwin podría hacer un acercamiento de este, por favor. Te digo, lo tenemos ahí. Los informes anuales de eventos de Sennacherib se registraron en cilindros de arcilla como esta. La edición final de estos anales, al parecer hecha poco antes de su muerte, aparece en lo que se conoce como el prisma de Taylor. Esta es la descripción del propio Sennacherib de su sitio de Jerusalén en tiempos de Ezequías. De hecho, según una traducción, el registro dice: a él mismo, a Ezequías, hice prisionero en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en una jaula. El propio Ezequías me envió más tarde a Nínive, mi ciudad señorial, además de 30 talentos de oro, 800 talentos de plata. Nuevamente, hablábamos de que los asirios eran ególatras y caían en la exageración y a veces en la mentira descarada. Aquí vemos un ejemplo de ello. Por supuesto, Ezequías no mandó el tributo hasta Asiria, hasta Nínive. Lo envió cuando él estaba en Laquis. Y no fueron 800 talentos de plata, fueron 300, según dice la Biblia. Así que, ¿a quién le creeríamos? Al registro de la Biblia que hemos estado confirmando y corroborando cada vez más, que contiene datos exactos,
o a los registros históricos de los asirios, que son caracterizados por las exageraciones y las mentiras descaradas. Bueno, pues en vista de la, decía un experto sobre esto, en vista de la nota general de jactancia que impregna las inscripciones de los reyes asirios, es difícil esperar que Sennacherib registraría aquí la derrota que sufrió en Jerusalén y por lo tanto se conforma con presumir de algo que no existió, ¿verdad? Entonces, pero por supuesto no aparece nada referente a la derrota que sufrió al perder a casi todo su ejército, ¿verdad? Bien, pues volvemos a la sala donde estábamos. Y si ustedes recuerdan, veíamos aquí a la derecha, veíamos a un león. Me gustaría que alguien, si nos hace el favor de leernos, me hace el favor de leernos, ya les digo cuál texto. Ups, ¿qué me pasó aquí? Ups. Tiene que ser Jeremías. Jeremías 4, 6 y 7, por favor. Sí, hermano, ahí se me movieron. Adrián Osorio, por favor. Levanten una señal hacia Sión. Busquen refugio y no se detengan, porque voy a traer una calamidad desde el norte, una gran destrucción. Él ha aparecido como un león que sale de su matorral. El destructor de naciones ha salido de su lugar para convertir tu tierra en motivo de horror. Tus ciudades acabarán en ruinas, sin ningún habitante. Muy bien. Muy bonita lectura, hermano. Muchas gracias. No estás haciendo lecturas tú para la Biblia, ¿verdad? Bueno, excelente, hermano. Muchas gracias. Entonces, ¿qué dice la profecía acerca de Babilonia? Dice, ha aparecido como un león, el destructor de naciones. Así se le describe, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿verdad? Varias de las profecías relacionadas con Babilonia y su ataque sobre Jerusalén se le describe como tal, ¿verdad? Entonces, de hecho, el libro de Daniel, cuando habla acerca de las bestias que representaban las diferentes potencias mundiales sucesivas que vendrían en el tiempo de Babilonia y después, describe a Babilonia nuevamente como un león, ¿verdad? Que comía mucha carne. Así que, pues, no es extraño, ¿verdad? Que se le identificara fácilmente a Babilonia como un león, puesto que ellos mismos hacían esto, como vemos en este panel, ¿verdad? Este panel viene del palacio de Nabucodonosor y demuestra que para ellos una de las representaciones nacionalistas que hacían de Babilonia era como tal como la Biblia también lo describía, ¿verdad? Muy curioso este detalle. Pues, y vemos el interés de Nabucodonosor en mantener una ciudad muy bonita y muy adornada. Recordamos en Daniel presumiendo acerca de Babilonia, la grande, la que yo he construido, ¿verdad? Y de hecho era tan orgulloso y tan presumido de haber construido Babilonia, que este ladrillo que vemos aquí, que viene de uno de los pasillos también de su palacio, está pues inscritos, están firmados con su nombre, ¿verdad? Entonces es como si literalmente él hubiera puesto cada uno de los ladrillos que se usaron para construirlo. Muy bien. Ahora pasamos a otro de mis objetos favoritos aquí en el museo. Estamos aquí. Para introducirnos a esto podemos leer Daniel 5, 1 y 29, por favor. Paola García, por favor.
El rey Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles y estuvo bebiendo vino enfrente de ellos. 25 también, ¿verdad? 29, por favor. Entonces Belsasar dio la orden y vistieron a Daniel de púrpura. Le pusieron un collar de oro en el cuello y anunciaron con un heraldo que él sería el tercer gobernante en el reino. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, este relato de la Biblia es nuevamente uno de los que los críticos utilizaron durante mucho tiempo como un supuesto ejemplo de inexactitud. ¿Por qué? Porque no parecía haber ninguna prueba de la existencia de Belsasar fuera de este relato en la Biblia. De hecho, los únicos datos que venían de la época de la caída de Babilonia en sí mismo vienen de fuentes griegas entre los años 484 a 270 antes de la era común. 3 historiadores famosos, Heródoto, Beroso y Jenofonte, son los únicos que relatan la caída de Babilonia, pero ninguno de ellos mencionaba a Belsasar en sus registros. Entonces esos eran los registros en los que los historiadores se basaban para reconstruir lo que fue la caída de Babilonia. Entonces, pero como no aparecía en ningún sitio el nombre de Belsasar, los críticos de la Biblia concluyeron que no había existido. Ese personaje era un invento de Daniel. Pero en todo eso se encontró uno de estos registros cuneiformes, que es precisamente este pequeñito que vemos aquí. ¿Logran verlo? Podemos acercarlo si quieres, Edwin, por favor. Es el cilindro de Nabonido. Ese, exactamente. Muchas gracias. Entonces, este registro cuneiforme, según se dice, se refiere directamente a Belsasar, ya que dice textualmente que es una oración de Nabonido en favor de su hijo mayor, Belsarusur. Si no se trata de Belsasar, pues es demasiada coincidencia que el nombre sea tan similar, ¿verdad? Entonces, después de todo, sí que había existido Belsasar, y se le conoce o se le llama en este cilindro su hijo mayor. Entonces, esto nos ayuda a explicar algo que hablábamos anteriormente. Los críticos de la Biblia habían dicho también que las profecías de Daniel eran tan exactas que tuvo que haber sido un impostor del siglo II antes de la era común quien escribió la profecía sobre el rey del norte y el rey del sur. Pero, si esto era así, y ninguno de los historiadores griegos del siglo II, III y IV de nuestra era, antes de nuestra era, conocían a Belsasar o sabían de Belsasar, entonces como un pasante del siglo II, más tarde, después de todos los historiadores griegos de los que hemos hablado, ¿cómo es que él se sabía de la existencia de Belsasar? Es imposible, ¿verdad? No habría sido posible. Tiene que haberse tratado del escritor de Daniel, tiene que haber sido un testigo presencial de esos acontecimientos que vive Daniel, y por lo tanto la profecía fue escrita en el mismo tiempo en que pues, se escribió, ¿verdad?, el resto de este libro. Entonces, eso es un argumento en contra de las acusaciones de que Daniel era un farsante que vivió tiempo después. Pero pues este artefacto no es, o este objeto no es el único que nos interesa, ¿verdad? Sabemos que Belsasar entonces existió, pero la crónica de Nabonido, que es el siguiente objeto que podemos verlo de cerca, por favor. Pasamos a la siguiente, es eso. Ese objeto termina la historia. ¿Por qué? Porque es un relato en primera mano y en primera persona de Nabonido acerca de la caída del imperio babilónico. Dice en parte de la traducción de estos escritos cuneiformes: el rey estaba en Temá
mientras que el príncipe, los oficiales y su ejército estaban en Babilonia. Justo los mismos detalles que Daniel provee en su relato acá. Que la corte real, todos los nobles estaban ahí en Babilonia y estaban celebrando. La explicación y la historia demuestra que Nabonido aparentemente pasó gran parte de su reinado lejos de la ciudad de Babilonia. Y aunque no renunció a su posición como gobernante supremo, confió la autoridad administrativa a su hijo Belsasar, actuando para todos los efectos como un corregente de su padre Nabonido. Sin embargo, Belsasar permaneció solo el segundo gobernante del imperio, y eso lo explica, o eso explica por qué en el versículo 29 leemos de que a Daniel se le proclama como el tercero en el reino. Obviamente, Belsasar no podía ofrecer ni el primer puesto del reino, porque estaba en manos de su padre, no podía ofrecer el segundo, porque era su puesto, así que lo único que podía hacer era el tercero, considerado el tercer gobernante en el reino. La crónica de Nabonido, pues en realidad es uno de los registros cuneiformes más completos de la caída de Babilonia disponibles. La otra parte que de interés para nosotros dice lo siguiente: en el mes de Tashritu, en el día 16, el ejército de Ciro entró en Babilonia sin batalla. Así que este es un extraordinario detalle, porque la Biblia también profetizó que Ciro sería el conquistador, que entraría sin batalla, que los ejércitos de Babilonia dejarían de pelear, y así es tal como ocurrió, como lo demuestra la crónica de Nabonido. Y esto, como vemos, además provee la fecha en la que ocurrió, que coincide con la fecha en nuestro calendario al 5 de octubre del año 539 antes de la era común. Muy bien, ahora bien, si volvemos aquí y vemos lo que es la crónica de Nabonido, quizás algunos recordarán este objeto si han visto el libro Perspicacia o el libro Vivir para Siempre, recordarán que aparece esta foto. Cuando yo la vi honestamente en el 2007 por primera vez, me llevó una gran decepción porque esperaba ver una piedra más grande, la verdad, apenas mide como unos 14 centímetros, lo máximo que mide en realidad. Así que, pero bueno, es un registro muy interesante. Bien, pues para salir de aquí, seguiríamos en dirección al imperio Medo-Persa. Saldríamos por aquí por la izquierda y doblaríamos luego a la derecha y nos encontraríamos aquí, en la sala dedicada al Medo-Persia. Precisamente delante de este objeto. Este objeto. Que es el cilindro de Ciro. ¿Por qué nos interesa? Bueno, en Esdras capítulo 1, versículo 12 y 13, si alguien lo puede leer, por favor. Familia Pérez Baños, por favor. Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y se reconstruya la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero cuya casa estaba en Jerusalén. Muy bien, muchas gracias. Es interesante, ¿verdad? La orden que Ciro, el rey de Persia, da con respecto a los judíos que vuelvan a su tierra, que reconstruyan la ciudad y que reconstruyan el templo de Jehová. Ahora, ¿qué relación tiene este objeto con este texto bíblico? Vamos a verlo más de cerca, por favor, Edwin, para ver que van a tener una idea más concreta de lo que este cilindro es. Está escrito en escritura cuneiforme nuevamente, y este cilindro nos da básicamente los mismos hechos
como los hará el registro de Esdras. Este cilindro describe la política de Ciro de devolver los exiliados a sus lugares de origen, reconstruir sus ciudades y reconstruir sus templos. Dice básicamente así: devolvía las ciudades sagradas en el otro lado del Tigris y establecí para ellos santuarios permanentes. También recogí todos sus antiguos habitantes y regresé a ellos sus viviendas. Esta es una política increíble para un gobernante conquistador. Hasta ese momento, los asirios y los babilonios, como hemos hablado anteriormente, cuando conquistaban una tierra, la desolaban, destruían y convertían en ruinas las ciudades principales, se llevaban desterrados a todos sus habitantes y los sometían a lo que básicamente o prácticamente es a un lavado de cerebro. Les cambiaban sus nombres para que encajaran con los nombres de sus dioses, los sometían a un reentrenamiento, a una reeducación religiosa para que aceptaran sus prácticas religiosas, a su cultura, a su idioma. Entonces esa era la política hasta ese momento. Pero Ciro llega con una política diferente, la política de devolver a la gente a sus lugares de orígenes, reconstruir sus ciudades, sus viviendas e incluso sus templos, sus lugares de devoción, sus lugares sagrados. Entonces, tanto es así que este cilindro ha sido llamado la primera declaración de derechos humanos de la historia. Por esa razón, se conserva una copia de este cilindro en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Pero este que tenemos aquí es el objeto original que encontramos en el Museo Británico. Ahora seguimos hablando del Imperio Medo-Persa. Podemos ir leyendo lo que nos movemos aquí en Nehemías capítulo 2, versículo 1, por favor. Nehemías 2:1 y vamos a leer, por favor. Familia Harding, por favor. Dice, en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, te trajeron vino al rey. La otra parte. Yo, como siempre, agarré el vino y se lo serví. Ahora bien, yo nunca había estado triste en su presencia. Muy bien. Recordamos por el trabajo entonces de Nehemías, según describe aquí. Elian Carlos, por favor. Elian Carlos. Sí, su trabajo era llevar el vino legal al pueblo del rey. Exactamente, ¿verdad? Pues aquí vemos, justo en esta zona, al lado de donde está el siglo de Ciro, vemos objetos que hasta eran utilizados en ese oficio. Aquí vemos varios platos, bolsos, podríamos llamarlo así, y habían caldo, qué sé yo, ¿verdad? Aquí tenemos también varios copones, ¿verdad? De plata, algunos objetos que sirven para servir el vino. Eran objetos relacionados con el trabajo de Nehemías. Básicamente lo que tenemos ahí en esa vitrina tiene que ver con eso, con el trabajo de un copero de la corte real. Y todos vienen precisamente de todos esos objetos de las cortes reales de los medo-persas. Lo curioso es que en ese momento, justo cuando él estaba sirviendo, ¿verdad? en esa capacidad, cuando Artajerjes descubre que hay algo mal con Nehemías, le pregunta qué es lo que intenta conseguir, y recuerda qué fue lo que hizo inmediatamente Nehemías, que es un excelente ejemplo para nosotros los cristianos hoy. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo? David Quiroga, por favor. Él hizo una oración a Jehová. Muy bien, excelente, eso es lo que hizo.
podemos imaginarnos, la verdad, con lo que tenía en su mano, o sea, un plato, una copa que estaba a punto de servir al rey, orando inmediatamente Jehová. Pues, ¿por qué nos interesa eso? Si nos acercamos a este objeto que vemos aquí, tenemos estos platos de beber, o sea, platos hondos. Y de los tres platos, estoy encantado de señalar, tiene una inscripción. ¿No me puedes mostrar, Edwin, por favor? Si ven alrededor, ven el borde del plato, tiene una inscripción. El único de los tres platos que tiene inscripción. Y la inscripción dice que este plato pertenecía al rey Artajerjes. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, si perteneció al rey Artajerjes, eso significa que es muy probable que en algún momento estaba en las manos de Nehemías también. Ya que era parte de su trabajo, ¿verdad? Hablábamos de que los coperos eran los que protegían la vida del rey, que tenían que probar de ese plato, de esa copa, antes de que el rey lo hiciera. Si en el caso se hubiera envenenado, pero era un trabajo de mucha confianza, ¿verdad?, que Nehemías tenía en la copa real de Artajerjes. Y quién sabe, quizás podríamos aventurarnos a decir, y si acaso él tenía en su mano ese plato y su copa al mismo tiempo, en el momento en que estaba orando a Jehová, no sabemos, ¿verdad?, pero realmente es un objeto increíble el que tenemos ante nosotros hoy. Dirigimos a la última potencia mundial de la que vamos a hablar hoy. Para hacerlo tendríamos que salir, para hacerles una idea, tendríamos que salir por toda esta sala, recorrer todo ese pasillo y básicamente dar casi la mitad de la vuelta al Museo Británico para ubicarnos en la sala final de la que vamos a hablar. Para hacerlo más corto, pues aquí tenemos atajos, así que no vamos a movernos del todo por ahí. Y vamos a hablar entonces precisamente de la última potencia mundial, que se trata de Roma. Para hablar acerca de Roma, vamos a leer el siguiente versículo, Daniel 11:20, por favor. Familia Ulloa, por favor. En su lugar surgirá alguien que hará pasar un sector por el reino espléndido, pero a los pocos días será destruido, aunque no será con furia ni en una guerra. Excelente, muchas gracias. Pues ahí en Daniel 11:20 leemos, es parte de la sucesión de potencia en conflicto, la profecía del rey del norte y el rey del sur. Y como dice, habría uno que ocuparía la posición del rey del sur en ese momento, que haría pasar un exactor. ¿De quién se trató? Bueno, se trató de este hombre que vemos aquí, que originalmente se llamaba Octavio. Más tarde, cuando 13 años después del asesinato de su tío abuelo Julio César, el Senado romano le confiere el honor de ser el sucesor de este, entonces le da el título de César Augusto. Y César Augusto significa, el título de Augusto significa exaltado o sagrado. Y así es como ha pasado a la historia. Pero ¿por qué nos interesa este personaje? Bueno, tal como Jehová había profetizado en el año 2 antes de la era común, este hombre ordenó un censo, es decir, un exactor, que pasó a través de la tierra espléndida, como dice ahí, ¿verdad? Probablemente lo hizo para saber el número de la población, o puede ser que haya sido por los impuestos, por el reclutamiento militar, todavía no se sabe, ¿verdad?, a ciencia cierta el por qué. Pero él lo hizo pensando en lograr sus fines, en hacer su propia voluntad, pero en realidad, sin darse cuenta, estaba haciendo la voluntad de Jehová. ¿Por qué? Porque este censo no solo cumplió la profecía que acabamos de leer, sino que también permitió que la profecía de Miqueas 5:2 se cumpliera justo en el momento adecuado. ¿Qué decía la profecía de Miqueas 5:2? Que el Mesías nacería en Belén.
Y el lanzar este censo, que hasta hoy nadie entiende el por qué lo hizo, si ya había lanzado uno anteriormente, eso provocó que José moviera a su familia hacia la ciudad donde él había nacido y permitiendo que Jesús naciera en ese lugar, en Belén, en el momento en el que la profecía decía que tendría que nacer. Así pues, este hombre contribuyó al cumplimiento de esas dos profecías. El propio Augusto murió, tal como la Biblia decía, pues, de una enfermedad, no en una batalla, y murió en el año 14 de la era común, en el mes que se nombró en su honor, en el mismo mes de agosto del año 14. ¿Y quién le sucedería? El versículo 21 de Daniel 11 describe a su sucesor. ¿Quién lo lee, por favor? Sí, familia del Toro, por favor. En su lugar surgirá alguien despreciado y no le darán la majestad del reino. Llegará en un tiempo de seguridad y se apoderará del reino con halagos. Así es, muy bien, muchas gracias. ¿De quién se trató este que sería despreciado? Del que vemos ahí, ¿verdad? En primer plano tenemos a su madre, que era la esposa de César Augusto, y el que vemos aquí es Tiberio César, un ser verdaderamente despreciado. Una cita sobre él dice: Tiberio hizo tantas otras maldades bajo el pretexto de la reforma de la moral públicas, pero en realidad para satisfacer su ansia de ver a la gente sufrir. Así pues, fue realmente odiado por su propio pueblo y cuando murió, en vez de llorarlo, lo celebraron. Así que este detalle es muy relevante con relación a la muerte de Jesús, ya que Tiberio manipuló una ley ya existente que castigaba cualquier atentado contra la vida del emperador con la muerte. Pero él la manipuló, como decíamos, para hacer que simplemente palabras difamatorias contra el emperador pudieran ser castigadas con la muerte. Parece que este conocimiento fue el que utilizaron los judíos para presionar a Poncio Pilato para matar a Jesús. Porque según Juan 19:12 dice: a raíz de esto, Pilato siguió intentando encontrar la manera de ponerlo en libertad. Recordamos que por lo menos 2 veces lo intentó. Pero los judíos gritaron: si lo pones en libertad, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Y según la revisión del 87 de la Biblia, dice: todo el que se hace rey habla contra César. Entonces era un sedicioso, ¿verdad? Y por decir palabras injuriadoras contra el emperador, se le debía castigar con la muerte. Y eso fue lo que ellos hicieron, ¿verdad? Valerse de esta ley manipulada por Tiberio para conseguir que Jesús se le diera muerte. Tiberio también es importante para nosotros por otra razón. En Lucas 3:1 dice de que en el año 15 del reinado de Tiberio César, mientras Poncio Pilato era gobernador de Judea, el ministerio de Juan el Bautizante comenzó como tal. Y sabemos que 6 meses después comenzó el ministerio de Jesucristo. Así que si contamos desde el comienzo del reinado de Tiberio en el año 14 de la era común, entonces podemos calcular que Jesús se convirtió en el Mesías precisamente en el otoño del año 29 de la era común. Exactamente en el momento en que la profecía de Daniel, nuevamente, la profecía de las 70 semanas, había predicho. Y finalmente, el último personaje que nos interesa relacionado con una profecía bíblica lo encontramos aquí, justo al lado. Y en este caso es una profecía dada por Jesús. Lucas 21, 5 y 6, por favor. ¿Quién lo va a leer? Hermano Conde, por favor. Más tarde, cuando algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con piedras magníficas y cosas dedicadas a Dios, él dijo:
vendrán días en que no va a quedar piedra sobre piedra de esto que ahora ven. Todo será demolido. Muy bien, excelente, muchas gracias. Entonces, según esta profecía de Jesús, llegaría, dice, el día en que no quedaría piedra sobre piedra. Todo sería demolido. Ahora, ¿cómo se cumplió esto? Bueno, quien vemos aquí en el centro de estos tres bustos, ¿verdad? Este en particular, fue el que se encargó de cumplir esa profecía de Jesús. En el año 70 de la era común, como todos sabemos, el ejército romano atacó Jerusalén bajo el mando ¿de quién? Del general Tito. Este es el rostro del famoso general Tito. Hemos leído un montón de veces, ¿verdad?, acerca del ataque de Tito, ¿verdad? Ups, perdón. Y puedes poner si quieres la imagen que tenemos de para verlo de cerca, por favor, Edwin. Pues en el año 70 entra en Jerusalén, la destruye y cumple la profecía de Jesús. 9 años después de ese ataque a Jerusalén, se convierte en el sucesor de su padre, de Vespasiano, así pues el siguiente César. Ahora, hay prueba seglar de que esta profecía se cumplió a manos de Tito. Lo encontramos precisamente en una inscripción en el Coliseo de Roma. La inscripción dice más o menos así. En el año 80, un año después de que él se convirtiera en emperador, se inauguró dicho Coliseo, y la inscripción dice: el emperador ha construido este nuevo anfiteatro con los fondos del botín. ¿Y de qué botín está hablando ahí? Bueno, está hablando precisamente de los tesoros tomados por Tito en la guerra contra los judíos y en particular del mobiliario de oro del templo de Jerusalén. El arco de Tito en Roma, mandado a construir por su hermano, conmemora precisamente la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Así que él es el que se encargó de cumplir lo que Jesús dijo, haciendo que ninguna piedra quedara ahí, ¿verdad?, en pie, donde estaba el templo de Jerusalén. Muy bien, entonces, esto es básicamente lo que es el tour por el Museo Británico. Volvemos al museo en sí, y entonces estaríamos volviendo aquí a las afueras del museo, colocándonos en la puerta de entrada ya al bajar del todo, y algunos querrían a esta hora ir a comer o a tomarse algo fresquito. Muy bien, pero ¿cuál es la idea entonces después de todo este tour? Bueno, pues de esta manera concluimos, y lo que sí esperamos después de haber visto todos estos objetos es que, aunque hay muchos más en los que podríamos habernos detenido o haber aprendido otros detalles, pero esperamos que los que han visto les recuerden físicamente de la verdad de la palabra de Dios. Hay un par de textos bíblicos que me gustaría concluir pensando. Segunda a los Corintios 5:7, el apóstol Pablo dijo: andamos por fe y no por vista. En otras palabras, no necesitamos este tipo de objetos para comprobar que la Biblia es exacta. No los necesitamos. Nosotros confiamos en la Biblia porque es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Sabemos que dice la verdad. Pero, sin embargo, Hebreos 11:1 agrega algo. Dice, entre las dos descripciones que da de la fe, dice que la fe es la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Entonces, como hay cosas que no hemos visto que ocurrieron, todo lo que describe la Biblia no lo hemos visto ocurrir, entonces necesitamos prueba convincente. Y ahí sí entra lo que acabamos de ver, ¿verdad?, en todo el museo. Todos estos objetos son parte de esa prueba convincente que nos hace, no que tengamos fe, nos hace que nuestra fe sea más fuerte. Y eso es lo que esperamos que haya logrado precisamente este tour por el Museo Británico. Sinceramente, mi deseo es que la fe de cada uno de ustedes haya crecido o se haya visto acrecentada al ver prueba física de que lo que la Biblia dice en términos históricos, en términos proféticos,
en términos de personajes, en términos de lugares que se mencionan en la Biblia, es la verdad. Y eso es mi deseo sincero, y agradezco mucho el que me hayan dado el privilegio de dirigirles en este bonito tour por el Museo Británico. Muchas gracias. Hermano Hurtado, en nombre de todos, le agradecemos muchísimo, muchísimo su experiencia, compartir con nosotros su conocimiento. Usted que tiene la oportunidad de verlo ahí en vivo y a todo color, gracias, lo podemos disfrutar mucho, el recorrido, aunque lejos, pero se disfrutó muchísimo de los artefactos, y que sin duda a todos los que estamos presentes nos ayudó bastante a fortalecer nuestra fe y a seguir andando por fe, ¿verdad? Apoyados por la vista. Bueno, hermanos, pues les agradecemos a todos el poder haber participado esta mañana con nuestro hermano Abel Hurtado. Le agradecemos de todo corazón. Y pues más detalles podremos seguir viendo en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y pues así damos por terminada la reunión. Ahí en el grupo de chat de Zoom también están. Gracias para usted, hermano. Gracias, muy interesante la explicación, excelente recorrido. Y pues que